Amén. Pueden tomar sus asientos. Yo sé que muchos deben haber estado esperando la Santa Cena, ¿no? Sobre todo mientras cantábamos y celebramos tu Santa Comunión. Dice, ¿pero qué pasa? ¿Por qué no? No se preocupen, no se preocupen. El día de hoy hemos realizado con el presbiterio un cambio en la programación. Vamos a adoptarlo de aquí en adelante y vamos a celebrar la Santa Cena, no se preocupen. Vamos a abrir nuestras Biblias o aplicativos en la última parte del Evangelio según San Lucas. Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versos del 50 al 53. Yo voy a dar lectura aquí en la versión que tengo y ustedes me siguen ahí con la mirada. Después de que Jesús había resucitado y se presentó a sus discípulos, ¿no? Después de que estuvo con ellos varios días, los llevó Jesús hasta Betania. Allí alzó las manos y los bendijo. Sucedió que mientras los bendecía, se alejó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos entonces lo adoraron y luego regresaron a Jerusalén con gran alegría. Y estaban continuamente en el templo alabando a Dios. Oremos. Señor, te damos gracias por esta esperanza que nos das, Señor, que invade nuestro corazón al ver tu gloriosa ascensión, Jesucristo, Salvador nuestro, y saber que está sentado allí a la diestra de nuestro Padre Celestial. Ayúdanos a poder entender esto, a poder tener ese mismo gozo que tuvieron los discípulos, Señor, y a entender en esta mañana tu palabra. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén. Las despedidas, ¿son tristes o son alegres? ¿Cuántos de nosotros hemos tenido que ver partir a algún familiar, ya sea por algún viaje temporal, porque le llegó el encuentro con la eternidad? Definitivamente no hay ninguna partida que sea feliz. Sin embargo, vemos en estos versículos que hemos leído una actitud un poco extraña por parte de los discípulos, ¿no? Dice en el verso 52, ellos entonces lo adoraron y luego regresaron a Jerusalén con gran alegría. En algunas versiones dice gozosos, ¿no? Entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? De hecho, si nosotros vemos un poco antes, cuando el Señor muere, cuando el Señor es crucificado, los discípulos comienzan a tener diferentes actitudes. Y una de las más notables es la que tuvieron dos de los discípulos que se iban de Jerusalén hacia Emaús. ¿Recuerdan ese episodio? ¿No? Ellos se iban conversando y estaban tristes. Y entonces se encuentran con el Señor y le dice, ¿qué pasa? ¿No? ¿Por qué están tan afligidos? Y ellos, ¿qué le dicen al Señor? No lo reconocen, ¿no? No lo reconocen y dicen, ¿acaso eres el único extranjero? Ojo, ni siquiera reconocieron que era judío, sino le llaman extranjero. ¿Eres el único extranjero que no se ha enterado de las cosas que han pasado aquí? Jesús, varón justo, nosotros esperábamos que Él fuera el cumplimiento, que Él sea el Mesías. Ha muerto.
y hoy ya es el tercer día, ¿no? Y entonces, ¿qué le responde el Señor? Ay, tercos, necios. De hecho, en una de las traducciones lo dice, torpes. ¿No pueden entender acaso que esto estaba escrito en Moisés, los Salmos y los profetas? Que él habría de padecer todas estas cosas y que al tercer día iba a resucitar. No, y luego sabemos qué es lo que pasó. Lo invitaron a comer y cuando hizo el partimiento del pan recién se dieron cuenta que era el Señor. Entonces cambió esta escena radicalmente, porque vemos también a un Pedro devastado por haber negado a su Señor, haber defraudado a su Señor. Y ahora cuando las mujeres le avisan y le dicen, la tumba está vacía, él y Juan comienzan a correr hacia la tumba, ¿no? Juan llega primero, pero vemos que a pesar de que Juan llega primero, no es el que ingresa. ¿Se ha preguntado por qué Juan no ingresó? ¿Quién era el que necesitaba mayor consuelo? Pedro. Le da esa oportunidad a Pedro, entra. Y Pedro puede ver que efectivamente el Señor había resucitado, porque el Señor le dijo a Pedro, vas a ser tentado, después de esto tienes que regresar a confirmar a tus hermanos, ¿no? Entonces Pedro regresa. Vemos que después de que el Señor asciende, la actitud completa de los discípulos cambia. Ahora sí, a la espera. Pero, ¿qué es lo que causó todo esto? ¿Cómo es posible de que un grupo de personas que habían estado emocionalmente devastadas porque su Señor, su Maestro, había muerto y se fue de ellos? Inclusive hubo un momento en el que vinieron discípulos de Juan y herodianos a decirle al Señor, los discípulos de Juan ayunan, los tuyos no. Y Jesús les responde, ¿acaso pueden los amigos del novio mientras están con él en la celebración ayunar? Pero llegará un momento en que el novio les será quitado y entonces ayunarán, ¿no? Y viene aquí ese momento en el que el Señor le es quitado en medio de ellos. Y comienzan a sentir toda esa frustración. Pero ahora en la ascensión vemos una actitud completamente distinta. ¿No se dan cuenta acaso que el Señor se va otra vez? ¿Por qué se van contentos? ¿Por qué se van gozosos? ¿Qué es lo que ha cambiado en su mentalidad? ¿Qué es lo que ha cambiado en su ser para que ahora se vayan alegres? Vamos a analizar varios puntos. Primero vamos a leer acerca de su partida. Voy a necesitar que ustedes me ayuden. Juan capítulo 13, verso 33. Vamos a estar visitando bastante Juan 13 y 14. También el 17, así que ténganlo listo. Juan 13, 14, 17, esos capítulos, ténganlos ahí dispuestos. Juan capítulo 13, verso 33. ¿Quién me ayuda con esa lectura? Sí. Juan 13, 33. Gerson, a ver. Mis queridos hijos, poco tiempo me queda para estar con ustedes. Me buscarán y lo que antes les dije a los judíos. Ahora se los digo a ustedes. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Amén. Un momento en el ministerio del Señor donde le dicen, Herodes te está buscando, ¿no? Está preguntando por ti y el Señor le dice, díganle a esa zorra que estaré poco tiempo y luego me iré. Se lo dijo Herodes, por si acaso. Y ahora el Señor le dice a sus discípulos, se los había dicho a los fariseos, se los había dicho al resto de los judíos, pero ahora se los digo a ustedes, me voy. Ya el Señor lo había anunciado mucho antes, porque si ustedes leen el contexto del capítulo 13 de Juan, esto es ya en la despedida, después de que habían compartido la última cena, ¿no? El Señor está en sus discursos finales hacia sus discípulos, pero el Señor ya lo había anunciado antes, ¿recuerdan?
estaba todavía en Galilea y dijo que puso su rostro como un pedernal apuntando hacia Jerusalén y dijo, me voy allá y voy a ser entregado. ¿Y recuerda quién saltó? Pedro. ¿Qué le dijo? Lo reprendió, dice, ¿no? Se olvidó que él era el discípulo y creyó que era el maestro, ¿no? Y reprendió al Señor diciéndole, estas cosas no te acontezcan. ¿Qué fue lo que Jesús amablemente le respondió? Apártate de mí, Satanás, ¿no? El Señor ya les había advertido varias veces que Él iba a Jerusalén a morir. Pero esto es una despedida. Porque ya no es voy a Jerusalén a morir. Ahora es mañana voy a morir. Mañana voy a morir. Es una despedida definitiva. Ya se los había dicho a los judíos, a los demás, ahora se los digo a ustedes. Me voy. Me voy. Y hay una parte en donde les dice inclusive, ahora que les digo que me voy, su corazón está angustiado. Pero el Señor tenía razones. Vamos a ver el capítulo 14, versos del 15 al 26. Es un poquito extensa esta parte, pero necesito que me ayuden con eso. Juan capítulo 14, versos del 15 al 26. Un voluntario. Le diría a Agustín que le gusta las lecturas largas, pero lo han exonerado por un año. Un voluntario. Mirla. Si me aman, obedecen mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro abogado defensor, y Él estará con ustedes para siempre. Hasta el 26. Vale. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo buscan ni lo conocen. Pero ustedes sí lo conocen, porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. No los abandonaré como huérfanos, vendré a ustedes. Dentro de poco el mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán. Dado que yo vivo, ustedes también vivirán. Cuando yo vuelva a la vida, ustedes sabrán que soy mi Padre y que ustedes están en mí y yo en ustedes. Los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. Y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos. Y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. Judas dijo, Señor, ¿por qué te darás a conocer solo a nosotros y no al mundo en general? Jesús contestó, todos los que me aman harán lo que yo diga. Mi Padre los amará y vendremos para vivir con cada uno de ellos. El que no me ama no me obedece, y recuerden mis palabras no son mías. Lo que les hablo proviene del Padre, quien me envió. Les digo estas cosas ahora, mientras todavía estoy con ustedes. Sin embargo, cuando el Padre envíe el abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. Amén. Bueno, hay quienes quizá tengamos alguna pequeña riña con el término abogado defensor. Porque más que un abogado defensor es alguien que fortalece. ¿No? Es el contexto de Paráclitos. El Señor era definitivamente el consolador de sus discípulos. De hecho, cuando vemos en Apocalipsis, cuando hace una mención diciendo de que allá no va a haber más llanto ni dolor, ¿por qué? Porque el Señor enjugará nuestras lágrimas, ¿no? El Señor será quien nos dé fortaleza. Y en este episodio, Jesús estaba cumpliendo esa exacta misión con sus discípulos. Los estaba fortaleciendo, pero les dice, yo me voy. Y en todos estos versículos que ha leído Mirla, está hablando de dos partidas. La primera es los días de ausencia cuando Él muere, porque Él dice, mi Padre me va a levantar de los muertos, voy a resucitar y entonces ustedes verán que en realidad es lo de Él.
Pero también habla de su otra partida, diciéndole: ustedes ya no me van a ver y es necesario que yo me vaya. Porque si yo no me voy, no puede venir el Espíritu Santo. Entonces, una de las razones por la que el Señor tenía que partir en esta gloriosa ascensión era para que el Espíritu Santo viniera. Porque a pesar de que sabemos de que Jesucristo es Dios, en su ministerio terrenal estaba sujeto a un cuerpo físico. El Espíritu Santo no está sujeto a ese cuerpo físico, ¿no? Y el Señor más adelante le dice también a sus discípulos: el Espíritu que está con ustedes estará en ustedes, ¿no? El Espíritu Santo vino en Pentecostés. Y aunque eso es parte del otro tema, pero en esta ocasión haremos esta referencia porque es una de las razones, como repito, por las cuales el Señor iba a partir. Es necesario que venga el Espíritu. Y no me voy a adelantar, eso lo vamos a volver a tocar en la parte final, porque era necesario que venga el Espíritu. Segundo, una segunda razón por la que el Señor tenía que partir en esta gloriosa ascensión es porque iba a ser coronado. El Señor había mencionado algunas parábolas, ¿no? Donde Él decía: cierto hombre se fue a recibir un reino. Y obviamente estaba hablando de él mismo, ¿no? Pero lo podemos ver más claramente ahora en Juan capítulo 17, versos del 1 al 5. Juan 17, versos del 1 al 5. Ahora sí. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a los que te diste, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he alabado la obra que me diste te hiciere. Ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Amén. Hay hermanos, no quiero llamarlos herejes, simplemente tienen una perspectiva errada, ¿no? Y creen que Jesús abandonó completamente su deidad cuando se hizo hombre. Herejes. Eso no es así. Eso no es así. Lo que hizo el Señor fue limitar su gloria para poder padecer como hombre, ¿no? Para que pueda cumplir toda la obra que su Padre le había enviado. Y ahora en esta oración final, hace ratos estábamos todavía en el aposento alto, ahora ya estamos en el huerto de Getsemaní, ¿no? Jesús ora primero al Padre y le dice: he cumplido toda la obra que tú me has mandado. Ahora te pido que me glorifiques con la misma gloria que tenía a tu lado antes de la fundación del mundo, en la eternidad pasada, desde siempre. Glorifícame. Entonces, la razón por la que él tenía que ascender, y ojo, lo estoy mencionando desde antes de que suceda, luego vamos a verlo desde ya sucedido, ¿no? Él anuncia esto: va a ser glorificado. Y este es uno de los propósitos que debe ser de motivo de mucha alegría para sus discípulos, pero hasta este momento no lo entendían. Hasta este momento estaban con que vienen los soldados y Pedro saca la espada y le corta la oreja porque no pueden llevar a mi maestro, no pueden llevarlo detenido, ¿no? Y no entendían de que era necesario que todo esto acontezca, ¿no? Era necesario que el Señor padezca para que luego de resucitado pueda volver al lugar que le correspondía. Punto 3. Fue coronado ahora en su resurrección.
Vamos a invadir un poco el tema de la resurrección. Mateo capítulo 28, versos del 18 al 20. Mateo capítulo 28, versos 18 al 20. Estefanía. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Bien. Hay quienes creen que el Señor va a venir y empezará a reinar. Pero nosotros estamos convencidos de que Jesús reina. Amén. Amén. Y es en ese momento preciso en que Él lo anuncia. Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Sí, es verdad que tenía que ser glorificado, es verdad que tenía que sentarse a la diestra de Dios el Padre, pero en ese momento de la resurrección, Él ya tenía toda autoridad, ya tenía toda potestad, ¿no? Y precisamente ese es el efecto que vamos a ver al final que causa en nosotros ese cambio. ¿Por qué? Si ustedes siguen la ley de la lógica, dice: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto. ¿Qué significa por tanto? ¿No? ¿Qué significa? Debido a, ¿no? En consecuencia de. A causa de A, entonces B. ¿No? ¿Cuál es la causa? Ha recibido toda potestad. ¿No? ¿Y cuál es entonces el efecto? Podemos ir y hacer discípulos a todas las naciones. No hay nada que nos impida. Ya no hay límites. No, hay un cliché un poco vago, ¿no? que dicen bastante que el límite te lo pones tú. Y en el Evangelio lo cumple completamente. El límite te lo pones tú. Porque el Señor te ha mandado a hacer discípulos a todos lados. De hecho, este término de ir a hacer discípulos o predicar el Evangelio a toda criatura, ¿no? A todas las naciones. Hay algunos que dicen, no, es que esto se refiere a etnos y etnos. Se refiere a todas las etnias y cada vez se crean más etnias y esto es imposible, nunca se va a acabar. No hay que ser tan especiales en esto. Pues es un término que el judío utilizaba para referirse a aquel que no era judío. Y como nosotros no somos judíos, ese término significa a absolutamente todas las personas. Así que no nos limitemos. No nos vamos a ir pasando a ver, esta persona parece que tiene actitudes de ser escogido desde la fundación del mundo, le voy a predicar el Evangelio. No, es sin límites. Tú tienes que ir y predicar el Evangelio a todas las personas y hacer discípulos, ¿no? Bautizándolos también. El otro día con los chicos en Virú me preguntaron, ¿no? Entonces eso significa que nosotros también podemos bautizar. Parece que es la primera vez que lo ven. Sí, también puedes. No es un mandato únicamente para el pastor ordenado. Todos tenemos que hacerlo. Claro que gracias al contexto en el que vivimos podemos tener ciertos protocolos que en ese momento que fue lanzado el anuncio no se tenían, ¿no? ¿Recuerdan al etíope? No, ni bien encontró la fuente. ¿Me puedo bautizar? Sí. Se bautizó y se fue nuevamente a su tierra. Ya que en ese tiempo no había tiempo que perder, que aquel que era declarado cristiano era su condena también. Así que vemos ahora que el Señor había recibido ya
toda autoridad, toda potestad. Filipenses capítulo 2, versos del 8 al 11. Filipenses capítulo 2, versos del 8 al 11. Recuerda que este pasaje, ¿no?, tenga la misma actitud que tuvo Cristo, el cual siendo Dios, ¿no? Y este verso, a ver, ¿qué dice? Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Toda rodilla se doblará delante del Señor. El Padre le ha dado un nombre que está por encima de todos los demás. Amén. Entonces era necesario esa ascensión. Era necesario porque ahora es declarado el soberano por el cual todos tenemos, todos sus escogidos, para ser un poco más calvinista, todos sus escogidos, ¿no?, alcanzamos salvación eficaz. Punto 4. Ahora está sentado a la diestra del Padre. Primera carta de Pedro, capítulo 3, verso 22. Voluntario. Leti. Quien subió al cielo y tomó su lugar a la derecha de Dios, y a quien están sometidos los ángeles, las autoridades y los poderes. Amén. Ahora ha recibido esa autoridad. Claro, sabemos de que siempre lo tuvo, ¿no? Siempre lo tuvo. Es Dios mismo, Dios el Hijo. Pero ahora no solamente lo tiene por ser Dios, sino que además se lo ganó por haber cumplido toda la voluntad del Padre. O sea, es doblemente merecedor de ese trono. Y él recibió esa autoridad. Está por encima de todos los ángeles, ¿no? Un versículo como para que puedan recordar que es falso que él sea un ángel nada más, ¿no? Que es falso de que él sea una más de las criaturas, porque él es Dios y está sentado en el trono que solo Dios merece. Amén. Entonces, esa es otra razón más. Era necesario. Pero el punto final de toda la cadena que conforma el Evangelio, sin esto no está completo. Él regresará. Amén. A la despedida, la mayor esperanza y alivio que una persona pueda tener es que esa persona que se va a regresar. Amén. Él regresará. Volvamos a Juan, capítulo 14, verso del 1 al 3. Es inmediatamente después de la despedida, ¿no? El Señor les dice: ya se lo dije a los demás y ahora se lo digo a ustedes, me voy. ¿Y ahora qué les dice? ¿Quién lo lee? Juan capítulo 14, verso del 1 al 3. No se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles me voy, se lo preparo y vendré para llevarme conmigo y entonces harán. Amén. Les da esa esperanza, aunque repito, en este momento los discípulos todavía no entendían. Me voy,
allá en la casa de mi Padre hay muchas moradas y voy a prepararles un espacio para ustedes, ¿no? Y cuando yo retorne, en verdad los discípulos estaban muy cegados para no escuchar esta palabra. Cuando el Señor les está diciendo, me voy, pero también voy a regresar, ¿no? Se hizo mención en el sermón de la resurrección, ¿no? De que los discípulos habían entendido todo acerca de la muerte y nada acerca de la resurrección, ¿no? Ahora, tampoco entendieron nada acerca del retorno. El Señor les dice, yo volveré. Me gusta cómo lo traduce la versión de la Reina Valera. Sí, ya saben que soy más de NBI, pero me gusta cómo lo traduce la Reina Valera. Dice, os tomaré a mí mismo. Os tomaré a mí mismo. No, sabemos que todas las otras versiones dicen, los tomaré conmigo o los llevaré conmigo. Pero esta traducción de decir, os tomaré a mí mismo, les está diciendo, ustedes son parte de mí, ¿no? No podría estar sin ustedes, les está diciendo el Señor, porque para eso he venido, ¿no? Nos ama tanto que va a retornar por nosotros, para que donde Él esté, nosotros también estemos. Ese debe ser un consuelo grande para nosotros como creyentes, saber de que Él viene por nosotros. Hechos capítulo 1, verso 11. Hechos capítulo 1, verso 11. ¿Quién lo lee? Agustín. Galileo, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado entre ustedes al cielo vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto ellos. Amén. El Señor sube al cielo y los discípulos se quedan mirando, ¿no? Y ahora aparecen dos ángeles. ¿Qué hacen viendo allá? O sea, el Señor les ha mandado algo, ¿no? Ya, avancen. Porque Él va a retornar. De la misma manera como lo están viendo irse, Él va a retornar. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versos 20 al 23. Y esto como para romper las ilusiones de los que creen que va a haber un rapto y después 7 años de tribulación. Y después un segundo retorno. Que dice, primera carta a los Corintios, ¿quién lo lee? 15, capítulo 15, verso 20 al 23. ¿Gerson quiere leer? Dios, que Cristo ha sido levantado entre los muertos como primicia de los que murieron. Al 23. De hecho, que la muerte vino por medio de un hombre, así por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. Pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, después cuando Él venga, que le pertenece. Amén. Ahora se viene la otra duda. El Señor ha prometido que va a resucitar, pero ¿y qué hay de los que ya se están muriendo? No, porque este capítulo precisamente es lanzado porque hay muchos que creían que no había resurrección. O sea, Cristo va a resucitar, Cristo resucitó y va a retornar, pero no va a encontrar a ninguno vivo, ¿no? Y esos que ya están muertos no van a resucitar. Y Pablo comienza a decirles, ¿no? Si no hay resurrección, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Van en nuestra predicación, van en nuestra fe. Comamos y bebamos porque mañana moriremos. Pero les dice, Cristo sí resucitó, ¿no? Y así como la muerte entró por un hombre, así la vida viene por medio de uno también, ¿no? Y luego dice que en Él resucitaremos. Pero todo su debido orden. Primero Cristo, ¿no? Que es la primicia, o sea, el primero que ha resucitado. Y para los que tengan dudas, como yo lo tuve en algún momento, ¿no? De decir, pero antes de Cristo muchos resucitaron también. Sí, pero se volvieron a morir. No hay ninguno que haya resucitado y permanezca vivo hasta ahora. Todos volvieron a morir. En cambio, Cristo resucitó en gloria.
¿no? Él es la primicia. Y luego los que son de Cristo en su venida y luego el fin. Ya no hay más. Cuando Cristo vuelva se acabó todo y entramos a la eternidad todos los que creímos en Él. Y ahora viene la pregunta decisiva para nosotros como iglesia. ¿Qué haremos? ¿Qué hacemos? ¿Qué actitud tomamos? Volvemos a Hechos, capítulo 1, versos del 1 al 8. Lucas, hablándole a Teófilo, en mi primer libro me refería a todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue llevado al cielo. Luego de darles instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Después de padecer la muerte, se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Una vez mientras comía con ellos, les ordenó: no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre. ¿Recuerdan lo que había leído Mirla? ¿No? Yo me voy y enviaré al Espíritu Santo, ¿no? Otro consolador. ¿No? Entonces aquí está: esperen la promesa del Padre de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo, no con fuego, por favor. Recuerden que el bautismo con fuego es de condenación, no de salvación. Seremos bautizados con el Espíritu Santo. Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron: Señor, vienen los sionistas, ¿no? Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinado por la autoridad misma del Padre, les contestó Jesús. Si tú estás interesado en que se restablezca un reino, probablemente sea porque querías participar del poder que ya te había dicho el Señor, ¿no? El Señor les había dicho que ustedes estarán sentados en 12 tronos juzgando a las naciones. Entonces, como que, ya, vas a retornar, vas a restablecer el reino, me imagino, ¿no? Los discípulos querían poder político o militar. Y el Señor lo sabía, por eso le responde: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes recibirán poder. Es lo que quieren, poder. Van a recibir poder. ¿Pero poder para qué? Serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria hasta los confines de la tierra. Ahora, les pregunto a ustedes, nosotros como iglesia del siglo XXI, ¿tenemos ese mismo poder o no? ¿O están esperando un segundo bautismo? Recuerden lo que dice Corintios 12. Todos fuimos bautizados por un mismo espíritu en un solo cuerpo. Amén. Todos. Ahora debemos pedir que el Señor nos llene cada día más con el Espíritu Santo para poder tener ese mismo valor, para poder tener esas mismas agallas de salir y predicar el Evangelio, como dice un himno antiguo: aunque me mates. Aunque me mates, yo he de alabarte, ¿no? No importa lo que venga, nosotros tenemos que salir y para eso necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Vamos a culminar con lo mismo que empezamos, Lucas 24. Porque curiosamente, el prólogo de Lucas 24, el prólogo de Hechos culmina con el epílogo de Lucas 24. Porque en Hechos comienza a decirle, ¿no? Recibiréis poder, y vieron que Jesús se iba, y les dijeron los ángeles galileos
¿qué hacen? Y ahora que dice en Lucas 24, ellos entonces le adoraron y luego regresaron a Jerusalén con gran alegría. Y estaban continuamente en el templo alabando a Dios. Amén. ¿Qué más podríamos nosotros pedir si estuviéramos en ese lugar, en ese momento? ¿No? Lo mismo que estamos aquí. A veces despreciamos el momento en el que estamos viviendo, el contexto en el que vivimos, y deseamos trasladarnos a la época antigua. Me gustaría ver a Jesús. ¿No? Me gustaría haber estado allí en el momento de la ascensión. Pero ¿qué es lo que le dijo Jesús a Tomás? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Ah, porque me ves, crees. Bienaventurados los que sin ver creerán. O sea, a nosotros nos está diciendo, dichosos, ustedes no han visto todo esto, pero están creyendo. Y tienen el mismo poder, tienen la misma autoridad y por lo tanto deberían tener el mismo gozo. Amén. Amén. Gózate en el Señor, porque Él regresará. Vamos a ponernos de pie. Los hermanos que están a cargo del servicio de la Santa Cena pueden ir repartiendo. Si tú has creído todo esto, y tienes ese mismo gozo, ahora estás invitado a tomar de la comunión. Sabemos de que este sacramento es exclusivo para los bautizados. Así que sí, si no eres bautizado todavía, voy a tener que pedirte que todavía no lo tomes. Pero si en cambio ya eres bautizado,